Muy buenos días. Este es mi comentario del Evangelio de San Marcos, el capítulo 9. Y el versículo 1 dice: Y Jesús les decía: En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. En la Biblia encontramos dos ejemplos de hombres que antes de morir vieron a Jesús. El primero era Simeón y el segundo Esteban. Lucas 2, 25 al 32 dice: Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y el segundo ejemplo fue Esteban. En Hechos 6:1-7 nos dice que Esteban fue uno de los que escogió la congregación para que fuera parte del primer grupo de diáconos de la iglesia de Jerusalén. Lucas también relata que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo y que realizaba, por obra de Dios, milagros entre el pueblo. Y aquí vemos cómo uno, Simeón, lo conoció en su vejez cuando Jesús era un bebé, y el otro, que es Esteban, en los mejores años de su vida, después de que Jesús fue crucificado. Ambos hombres eran justos y tuvieron el privilegio de ver el reino de Dios. Sin duda, ustedes se preguntarán cuándo llegará el reino de Dios. Lucas 17, 20, 21 dice: Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y bueno, pues hablar acerca del reino de Dios es un tema muy amplio. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es uno de mis versículos favoritos y dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa de Dios que a mí me llena de mucha esperanza, porque escudriñar su palabra, uno, me alimenta, otra me guía y además me ayuda a seguir viviendo en este mundo. Sus promesas son verdaderas, como dijo Jesús al principio: de verdad les digo, pues al llevar una vida de rectitud y buscar primeramente el reino de Dios, es una fórmula para recibir por añadiduría todo lo demás. Y sí, quiero hacer énfasis en que dice todo lo demás. Y aquí ustedes pueden llenar los espacios en blanco cuando dice todo lo demás. Pero también recordemos que sin duda habla de personas que creen en Él y se esfuerzan por vivir de acuerdo a sus enseñanzas, lo que significa que la fe también es un factor que está inmerso en esta ecuación, pues no querríamos vivir una vida recta si no creyéramos en Él. Romanos 1:17 dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice: Y por la fe ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Recordemos el ejemplo de estos hombres que antes de morir pudieron ver el reino de Dios. Ellos eran hombres justos. Y pues eso me inspira mucho, y algo que yo quiero compartirles es que me he dado cuenta que yo soy una buscadora de lo imposible, porque con Dios he visto milagros que aún me han dejado perpleja de cómo Él trabaja. Pero también estoy consciente de que debo esforzarme en agradarle, sabiendo que cuento también con su gracia y su perdón, pues soy una mujer muy imperfecta y pecadora. Lo que quiero decir con esto es que Dios ve el corazón. Estamos bajo una naturaleza humana que nos lleva a buscar las cosas del mundo, y yo no podría ser justa por mi propia cuenta. Lo que quiero decir también es que es por su gracia que me considero una hija de Dios, y como tal puedo considerarme parte de su reino. Pues este solo fue el versículo 1 de todo el capítulo.
Y pues aprendí hoy mucho de él y no quisiera hacer este comentario tan largo por motivos de tiempo y además que me tengo que ir a trabajar. Pero hasta aquí lo quiero dejar. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.